La bienvenida para todos amigos de Diario Correo, un gusto saludarlos en esta mañana, bienvenidos y bienvenidas. Estamos para llegar hasta sus hogares con este espacio de entrevistas, en esta oportunidad, junto con Darwin Pereira. Él es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y legislador por Pachacutic, en representación de la provincia de El Oro, con quien vamos a abordar durante los próximos minutos temas de actualidad legislativa y sobre todo lo que tiene que ver en torno a básicamente lo desarrollado en las últimas horas al interior del Parlamento con el juicio político o el inicio del trámite, la aprobación para el inicio del trámite de juicio político hacia el presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cómo estás, asambleísta? Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Estimado Hugo, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo fraterno para todos los televidentes de esta entrevista. Muchísimas gracias. Un abrazo, provincia querida. Muy bien. Para empezar un poco, la Asamblea Nacional dio paso, finalmente consiguió 102 votos, 104 votos, para ser precisos, para dar paso al inicio del trámite del juicio político para el presidente Guillermo Lasso. En una sesión legislativa del Pleno que tuvo como eje transversal, por decirlo de alguna manera, un cruce de acusaciones entre legisladores en torno a quién sí, quién no era beneficiado con aportes aparentemente ilícitos. En definitiva, se vio quizás empañado por eso. Gracias por esta pregunta que nos parece sumamente importante, ¿no? Efectivamente, hemos aprobado un informe con 104 votos en la Asamblea Nacional el día sábado. Claro, fue una discusión, fue un debate. La Asamblea siempre ha sido así, esto no es nada nuevo. La Asamblea siempre ha habido un debate acalorado. Los parlamentos son justamente para eso, para hablar, para debatir. Hay posiciones a favor, posiciones en contra. Unas posiciones que no saben si están a favor o están en contra, porque tú viste que hablaron mal del informe, pero terminaron votando a favor del informe. Esas son cosas que en realidad no me parece que esté bien, pero suceden en la Asamblea Nacional. Sin embargo, en este momento lo que tenemos es aprobado un informe que me parece que hay que aclararlo. Tiene dos cosas fundamentales, o se concluyen dos cosas fundamentales. La primera, que sí sería un poco preocupante para el presidente de la República, es que este informe, con todas las pruebas que se hablaron ese día, las fotos, las transcripciones de audio, los archivos, los textos, los documentos, las declaraciones, se van a la Fiscalía. Van a la Fiscalía y a la Contraloría. Y la otra parte de este informe recomienda seguir un juicio político, pero dicho sea de paso, y hay que aclararlo también ante el país, no hay juicio político en este momento. Todavía no. Porque eso lo tiene que plantear uno o varios legisladores acompañados de 46 firmas, lo cual podría ser esta semana, podría ser la próxima, aún no se sabe, porque no se ha planteado juicio político hasta ahora. Correcto. A propósito de aquello, ya UNES ha hecho oficial que va a ser la bancada que impulse el juicio político y van a recoger las firmas. Ellos les basta en su alianza con el Partido Social Cristiano para completar las firmas precisamente para impulsar este proceso. Sin embargo, más allá de ello, lo que la ciudadanía quiere conocer un poco es cuánto le podrá tomar a la Asamblea desarrollar el proceso de juicio político hasta que se convoque al Pleno para en este caso, someter a votación el planteamiento. Más o menos de los cálculos que yo he hecho, revisando la ley, serían 45 días. Si es que la Corte Constitucional da luz verde, porque algunos han dicho la última palabra la tiene la Corte Constitucional. Yo diría que la primera palabra la tiene la Corte Constitucional, porque sin Corte Constitucional no arranca el juicio político. Son básicamente, para hablar de tiempos legales, desde que se presenta el juicio, 3 días tiene el CAL para abocar conocimiento y calificarlo. La primera calificación pasa por el CAL, donde se revisan requisitos. Si no cumple requisitos, se manda a completar. Si cumple requisitos, lo pasamos a la Corte Constitucional, que tiene 6 días para pronunciarse. Ahí son 9 días. Ahí van 9 días. Quién sabe, la Corte se tome más días, pero la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional le da el plazo de 6 días. Luego de eso regresa y el presidente de la Asamblea tiene 3 días para convocarnos al CAL para conocer la respuesta, que podría ser que no dio paso y consecuentemente al CAL le corresponde archivar. Y ahí termina todo. Como dicen en mi tierra, y murió el valiente. Y lo otro sería que dé luz verde. Si hay luz verde, prácticamente recién empieza el juicio político, porque el CAL tiene luego 24 horas para pasarlo a la Comisión de Fiscalización. Es la Comisión de Fiscalización la que va a tener 30 días para elaborar un informe. Pero esos 30 días se dividen en 3 etapas.
una primera etapa de 10 días en la que le comunican al presidente de la República y le dice, vea, de esto lo están acusando, presente sus pruebas de descargo. Y le comunica a los interpelantes, señores interpelantes, aquí están las pruebas del presidente. En eso dice la ley que tiene que ocuparse 10 días. Luego dice la ley que en los siguientes 10 días el presidente llega a la comisión o a través de su defensa acude a la comisión para ejercer su derecho ya concreto a la defensa, evacuar la prueba, llevar testigos, presentar documentos, videos de lo que se cree asistido. Hasta ahí van 20 días dentro de la comisión de fiscalización y los últimos 10 días son para que la comisión levante el informe. La comisión de fiscalización podría recomendar que el presidente sea efectivamente enjuiciado políticamente, como podría decir, señores, no hay juicio y aquí también se archiva todo. Es decir, es el segundo escollo que le toca superar a la Asamblea. Le toca superar a la Asamblea. Si la comisión recomienda juicio político, dice la ley que el presidente tiene hasta 5 días para poner en conocimiento de todos los asambleístas el informe de la comisión de fiscalización. Ese informe, si bien no es vinculante, corre 2 riesgos. El primero, de que diga que no haya juicio político, lo cual el Pleno podría levantar esa prohibición y decir, sí lo llevamos a juicio político. Pero si la Comisión de Fiscalización recomienda juicio político, prácticamente la convocatoria del presidente al Pleno de la Asamblea es inmediata, y estamos ya hablando que hasta aquí han transcurrido unos 40 días, 36 días, y el presidente en 5 días es convocado a la Asamblea, acude, se defiende en el Pleno de la Asamblea, y ahí hay el debate. Intervienen, si usted quiere, los 137 asambleístas, pero no hay votación. No hay votación ese día. La votación se da 5 días después, sin debate. Es decir, termina el debate, se cierra esa sesión y los asambleístas tenemos 5 días, como dicen, para meditar el voto. Somos convocados y en esos 5 días tenemos que regresar a votar ya sin debate. Simplemente, señores, la moción de censura es esta, a votar. Y ahí se sabrá si hay los 92 votos para que el presidente sea destituido o no. Ya, correcto. Como todo tiene que ver con todo, hay que analizar el contexto en el cual se desarrolla esta votación. Primero, hay que ver estos 45 días, es decir, un mes y medio, empieza a contarse a partir de que el asambleísta proponente del juicio político entregue esa solicitud acompañada de las firmas respectivas. De las firmas respectivas, de las pruebas y de la argumentación en la que se crea asistido. Efectivamente. ¿Cuándo ocurrirá eso? Ustedes al interior de la Asamblea, ¿qué han dialogado? Lo que yo conozco que esta semana no lo presentaría porque ha sido el movimiento UNES, la bancada de UNES quien ha dicho que lo presentaría. Lo que conozco es que ellos lo presentarían la próxima semana. Han dicho que se van a tomar esta semana para preparar la argumentación jurídica con la que lo presentarían. Claro, es una argumentación fuerte porque no solamente lo va a revisar el CAL, sino también lo va a revisar la Corte Constitucional. Hasta ahora es la única bancada que ha dicho que tiene la intención de presentar el juicio. Como habíamos dicho hace un momento, el informe no es vinculante, no es que obliga a nadie a presentar el juicio. Y lo otro es que a nivel de Pachacutic también hemos conversado internamente y podría, no digo que hay, pero podría a lo mejor en los próximos días haber la intención de nosotros también presentar el juicio político por nuestro lado. Nada quita que hayan 2, 3 juicios políticos, claro. Al final del día todo deriva a la Corte Constitucional. Entonces, eso es lo que hay hasta ahora. Básicamente, la expectativa de que haya un juicio político, pero hasta el día de hoy no hay juicio político. Ya, efectivamente. Ahora, si ocurre, como se lo ha anunciado la próxima semana, esta presentación, y de allí corren los 45 días, estamos hablando que en este caso, a finales de abril, inicios de mayo, estaría llevándose a cabo la votación para saber qué postura toman los legisladores en torno a este tema. En ese contexto, coincide, por decirlo de alguna manera, con el cambio de autoridades al interior de la Asamblea. Y es allí donde por decirlo de alguna manera, surgen otras acusaciones de las cuales se habló en el Pleno aquel día, de que están canjeando votos a cambio de respaldo para determinadas candidaturas para las nuevas autoridades de la Asamblea. ¿Es real esto? No creo que el juicio político vaya a interferir en la elección de las nuevas autoridades, ni que tengan que ver el respaldo del presidente. Hay que separar las cosas, ¿no? Una cosa es los acuerdos, negociaciones, como le queramos llamar, para captar las dignidades de la Asamblea Nacional que pasan por la presidencia, la vicepresidencia, el alcalde de la Asamblea y las comisiones. Y otra cosa distinta es los votos para censurar a Guillermo Lasso, lo cual a mí sí me preocupa. Porque hoy algunos asambleístas que criticaban el informe votaron a favor del informe. Y por lógica, por elemental sentido común, lo normal que uno entendería es que si votas por el informe donde se han exhibido estas pruebas,
votes por el juicio político, que básicamente es donde van a salir estas pruebas. Pero es lo que han hecho algunos asambleístas, que ellos no van a votar por juicio político. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿A quedar bien el día sábado con el pueblo? Y al día del juicio político decir, no, ahora sí ya no voto por el juicio político. Me parece que hay un doble discurso y una doble moral, y yo invito al país a estar muy atento sobre este tema. Correcto. En el tema de las nuevas autoridades de la Asamblea, al menos Pachacuti, ¿qué ha dialogado al interior? Hasta ahora hay un total hermetismo al respecto. Se vienen las elecciones también en Pachacuti. Lógico. ¿Tiene que ver eso? No, hay un total hermetismo al interior de la Asamblea. El único que hasta ahora ha manifestado su interés de ser presidente de la Asamblea ha sido el mismo presidente, Virgilio Saquicela. Del resto, ni UNE se ha pronunciado, ni el Partido Social Cristiano se ha pronunciado. Hay conversaciones van, conversaciones vienen, pero nadie hasta ahora ha manifestado su interés de decir, nosotros como bancada queremos la presidencia de la Asamblea. No ha habido eso, repito, hasta ahora solo hay locuraciones, conversaciones, y casa adentro, lo único que ha manifestado su interés, repito, de ir básicamente por la reelección es el mismo Virgilio Saquicela. Ya, y Pachacuti, ¿qué aspira en el próximo periodo legislativo? Nosotros estamos debatiendo el tema, pero obviamente nosotros, como tú muy bien lo mencionabas hace un momento, tenemos ahora mismo en manos, en ciernes, una elección interna nacional, ¿no? Ya la directiva nacional está por convocar elecciones internas, entiendo que lo va a hacer en los próximos días, y eso básicamente nos tiene ahora ocupados, porque hay básicamente ya 3 candidatos que se han pronunciado internamente que quieren dirigir el movimiento Pachacuti, y yo diría que eso nos distrae quizás un poco de lo que está pasando en la Asamblea Nacional, no completamente, porque obviamente no dejamos de dialogar al interior. Claro, ¿y cuáles son esas 3 opciones que hay para Pachacuti? Guillermo Churuchumbi, que ha sido propuesto por la misma CONAIE en una asamblea pública, Jorge Herrera, de Cotopaxi, expresidente de la CONAIE, y la actual subcoordinadora nacional, Cecilia Velázquez. ¿Y usted por cuál va? Nosotros todavía no hemos tomado una decisión. Yo respetaré lo que digan primero los colegas asambleístas y también la provincia. No va a ser una elección fácil, hay que decirlo. Hay fricciones al interior del Pachacuti, pero esto no es novedad. En Pachacuti, donde hay una democracia, yo diría, en exceso, siempre hay estas fricciones, pero al final del día terminamos respetando lo que decida un congreso en el que cada provincia tiene un número de delegados fijo. En el caso de esta vez, me parece que van a ser 50 delegados por cada provincia. Correcto. Ahora, dentro de lo que tiene que ver a esta elección de Pachacuti, han existido una serie de acusaciones también dentro de la organización política de quienes supuestamente hay factores externos que están queriendo dividir a este partido. ¿Usted qué conocimiento tiene al respecto, en especial de lo que se indica de que tratan de utilizarlos momentáneamente para otros fines de otros actores políticos y que después otra vez se quedarán sin nada? A ver, hay acusaciones de lado y lado, ¿no? Hay acusaciones que dicen que el Pachacuti se inclina hacia el gobierno nacional. De hecho, en el proceso de este informe, de la elaboración de este informe, llegó a la Asamblea Nacional, con carácter de reservado, no lo podemos hacer público, la bitácora de la Presidencia de la República, es decir, quién visita al presidente de la República. Y hubieron denuncias muy graves de que hay en esa lista asambleístas de Pachacuti. Por si acaso no estoy yo no he visitado al presidente de la República, pero se denunció que ahí hay una lista de asambleístas de Pachacuti y que no descartamos la posibilidad de que en los próximos días, que tiene a través de una obligación legal que tiene de una facultad legal que tiene la Asamblea Nacional, podamos levantar la reserva de ley de esa bitácora y a lo mejor se haga público este listado. Es un tema que no se descarta. Y nosotros no le tememos a la verdad. Si hay asambleístas de Pachacuti, que se diga para saber qué fueron a hacer, a conversar con el presidente, porque no ha habido una conversación oficial de Pachacuti con el gobierno, por un lado. Y también, obviamente, hay otros sectores que nos acusan de estar con el correísmo. Nosotros lo que hemos dicho es que Pachacuti tiene una línea propia, va a salir con candidatos propios en el 2025 o quizás en este mismo año, si es que hay muerte cruzada, y en consecuencia de aquello vamos a actuar independientemente, como siempre lo hemos hecho, y ahora no va a ser la excepción. Correcto. Y en ese contexto, dentro de lo que tiene que ver a esta aparente división dentro del partido, no es algo nuevo. No es algo nuevo de lo que está ocurriendo, porque como usted lo menciona, ya hubo antes algo similar. Recordemos cuando Guadalupe Llori asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, también hubo división. Recordemos cuando perdió la elección presidencial Yacu Pérez, también hubo una división. De hecho, Yacu Pérez salió de Pachacuti, que está tratando de formar su propia organización política, y ahora esto. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando, paralelo al juicio político, están anunciándose por parte de la CONAIE movilizaciones, manifestaciones?
Y hay quienes dentro de la propia organización política quizás no están del todo de acuerdo con que se realice este tipo de agitamiento en las calles en medio de este proceso que analiza la Asamblea. A ver, dos cosas fundamentales en esto, ¿no? La famosa división de Pachacutic, siempre han habido estas escaramuzas, siempre ha habido estas acusaciones, especialmente a nivel externo, porque al final, al nivel interno, nosotros lo consideramos como producto del excesivo nivel de democracia que se vive en Pachacutic. Ustedes deben saber, el país lo sabe. En Pachacutic no hay un cacique que te dice, señores, esto se hace y punto. No, no hay acá, o sea, se toman decisiones en asambleas y a veces eso es complejo, pero al final del día es una rica experiencia democrática, una riquísima experiencia democrática que te deja resultados positivos. Hoy Pachacuti, con todas estas acusaciones que ha tenido, es la segunda fuerza política del país, ¿no? Subimos de 5 a 6 prefecturas de las elecciones anteriores comparadas con esta, subimos de 20 a 37 alcaldías, entonces yo creo que hay una sintonía del pueblo con lo que está haciendo Pachacuti, hay quizás un mensaje del pueblo en estas últimas elecciones que dice, me parece bien lo que está haciendo Pachacuti, quisiéramos que lo hagan mejor, obviamente vamos a tratar de mejorar, no somos perfectos, así que estamos por esa parte quizás tranquilos, porque vamos a seguir ejerciendo nuestro excesiva democracia que tenemos a fin de poder llegar más fortalecidos todavía al 2025, o quién sabe, repito, este año, si es que hay muerte cruzada. Lo otro, ¿no? En el tema de qué es lo que podría pasar si es que siguen estas escaramuzas de divisiones, pues nosotros no vamos a tener que hacer una evaluación interna, no ha sido un secreto antes, lo vamos a hacer ahora y no le vemos mayor problema a eso. Correcto, muy bien. Vamos a temas locales. Acá en lo que tiene que ver a la provincia de El Oro, hay una preocupación que cada día involucra más sectores en torno a la ola de violencia, que si bien es cierto es generalizado en el país, pero en el caso específico del Oro, reviste de una connotación especial porque los sectores productivos se ven afectados, el sector comercial se ve afectado, el ciudadano común se ve afectado, no tiene distinción de clases sociales, de condición étnica, ni mucho menos la delincuencia. Vemos que hay asesinatos, extorsiones, a los emprendedores sufren también estos problemas de las vacunas. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué están haciendo para tratar de reducir estos índices de violencia que preocupan sobremanera a los ciudadanos? Estimado Hugo, ese es el verdadero debate. ¿Qué país queremos? Al final tenemos un presidente que nos ha hecho perder 2 años de nuestro tiempo como políticos cuando debimos haber acudido a un debate de qué tipo de seguridad queremos para el país, de qué tipo de educación queremos para el país, de qué tipo de agricultura queremos para el país de aquí a 30, 40 años, ¿no? Para un periodo. Me parece que es tener una visión muy miope aquello. El debate está en eso, ¿no? En cómo vamos a hacer para aumentar los cupos en las universidades, en cómo vamos a hacer para proteger los índices de inseguridad. Y nosotros, como asamblea, lo hemos hecho, lo hemos trabajado. En la asamblea se formó una mesa de la seguridad en la que estuvo las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Corte Nacional de Justicia con su presidente, la Defensoría Pública, la Fiscalía, la Comandancia General de la Policía y la misma Asamblea Nacional y el Ejecutivo, que dicho sea de paso, no mandó a los ministros, mandó a los asesores. Le hemos tenido una paciencia sobrehumana al presidente de la República. Sin embargo, de aquello, nosotros vamos dando hasta este momento 9 leyes en materia de seguridad. Solo en materia de seguridad hemos dado 9 leyes. Una de ellas, que quizás a veces la gente no desconoce, es que la ley ahora mismo de uso legítimo de la fuerza autoriza al policía a tirar a matar si está en peligro la vida del policía o de una tercera persona. ¿Sí? Ya tiene en este momento vía libre. Yeah. Y eso es un hecho dado por esta asamblea, no por la anterior, no por el presidente que reclamaba que no podía, hoy ya puede. Yeah. Esta ley llega tan allá que si el policía es denunciado por la familia delincuente, quien asume los gastos de la defensa del policía es el Estado. Eso lo hicimos nosotros en la Asamblea Nacional. En este momento eso es ley y la policía se encuentra protegida. Yo denuncié el año pasado un hecho que me parece inverosímil, estimado Hugo. Inverosímil, una locura de presidente. Le quitó $700 millones este año a la policía. $700 millones. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que no vamos a ver patrulleros nuevos, que no vamos a ver armamento nuevo para la policía. Eso es una locura. Eso lo hizo el presidente de la República. No sé en qué cabeza se le ocurre, cuando nos están matando, cuando la policía no se avanza, quitarle presupuesto a la policía. Discúlpame, Hugo, pero no entendemos al presidente de la República y al final del día, yo creo que en este juicio político que se viene, eso es lo que va a pesar. ¿Qué ha hecho el presidente en favor del pueblo y qué no ha hecho? Porque el pueblo obviamente se siente desprotegido. Muy bien, usted me dice 9 leyes, detallemos. La ley de uso progresivo de la fuerza, que es uno de los cuerpos legales que
este periodo legislativo ha aprobado. ¿Cuáles son las otras leyes que en esta gestión se han aprobado en beneficio de la seguridad ciudadana? Aprobamos una ley para que se combata el tema de los piratas, Ya. de la policía, de la Armada en el mar. Aprobamos la última ley que reforma, me parece, como 8 cuerpos legales respecto de la seguridad, que este sí fue producto de la mesa de seguridad que instalamos, ¿no? En la que los fiscales decían que se sienten desprotegidos, en la que los acusan a los jueces de que liberan delincuentes. Y esta ley tiene más o menos unos 180 a 200 artículos, entre los cuales, por ejemplo, se separa las vacunas. Y las vacunas tienen ya una pena especial, es decir, separado del delito de extorsión, porque obviamente parecieran similares, pero al final del día es la consecuencia del narcotráfico que juega el pepo en nuestro país y está, por ejemplo, eso separado. Está una sanción para los jueces que liberen delincuentes relacionados con las bandas criminales. Para estos jueces hay una pena especial de 13 años de cárcel. Yeah. Eso está ahora mismo en manos del Ejecutivo para que el Ejecutivo pueda darle el ejecútese. Y ojo, en esta misma ley nosotros abrimos la posibilidad de que los presos trabajen. Ya. Eso es un tema que nosotros lo ponemos ya en esta ley, producto, repito, de la mesa de seguridad. Es decir, leyes en materia de seguridad se le hemos dado, pero si el presidente no da los recursos para contratar, no solamente más policías, a lo mejor más patrulleros. Hugo, no hay fiscales, tú lo sabes. No hay jueces, nos hacen falta jueces. ¿No? Aquí hay que andar peleando por una sala para que se conforme una sala en la provincia, hay que andar mendigándole al Consejo de la Judicatura. Cuando tú vas al Consejo de la Judicatura, ¿qué te dice? No hay dinero, no hay dinero. Hugo, tenemos 9.000, bueno, ahora ya han bajado a 7.800 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional. Y nosotros acá nos morimos siempre. 7.000 millones de dólares tuyos, míos, de todos los que estamos aquí. Y no tenemos medicina en los hospitales. Y no tenemos seguridad, no tenemos educación, la vialidad está hecho pedazos. Yo no sé si alguien ha viajado a la sierra por vía terrestre. Es una locura. Entonces no entendemos cómo un presidente prefiere mandar la plata afuera a una reserva que solo sirve para garantizar deuda externa, pero que a nosotros no nos sirve de nada porque no tenemos medicina, no hay citas en los hospitales porque no hay médicos. Entonces hay un manejo loco, es decir, al revés de la economía. Y yo he dicho una cosa que me parece que el país debe tenerlo totalmente presente. Nuestro problema en este momento en el país no es económico, no es que no tengamos plata. El presidente de la República recibió este país con 3.000 millones, picos más, picos menos, millones de dólares de Reserva Monetaria Internacional. Solo él ha enviado hacia afuera 7.000 millones de dólares, porque la Reserva estuvo en 9.300 millones de dólares en enero, y luego la han bajado, hay veces que la suben, pero en este momento de 3.000 a 7.000 millones de dólares, imagínate, hay una diferencia abismal cuando esa plata se pudo haber quedado acá. Hemos tenido plata porque el petróleo subió pues de precio. Y en este momento mismo se está pagando el petróleo más allá del precio oficial. Hemos tenido plata cuando el gobierno logra la aprobación, sin mi voto, dicho sea de paso, pero al final la logró, de una reforma tributaria que le ha generado ahora mismo más de 1.500 millones de dólares solo en 6 meses del año pasado. O sea, este gobierno no puede quejarse de no haber tenido plata. El problema del Ecuador, por el amor de Dios, no es que no hay plata, el problema es que la plata nuestra la han mandado a garantizar bonos de la deuda externa y no garantizar la salud, la educación, la vialidad, la seguridad. Correcto. Ahora, usted habla de precisamente este enfoque económico y también de lo que tiene que ver a las necesidades que están sufriendo los ecuatorianos. Y para insistir en este tema de seguridad, ha mencionado las leyes aprobadas, pero que sin embargo no se traducen en hechos que beneficien. Por el contrario, este 2023 hay muchas más muertes violentas que el año anterior, este 2023 hay muchas más extorsiones que el año anterior, este 2023 hay muchas más vacunas que el año anterior, y que eso deriva en que los locales comerciales cierren más temprano, que vendan menos los emprendedores y los pequeños empresarios de aquí de Machala, por citar el ejemplo de aquí de Machala, que a su vez quienes están ya o tienen una estabilidad, por decirlo de alguna manera, deban reducir su nómina por producto de esto. ¿Por qué? Porque ahora ya no tienen que destinar, qué sé yo, $10,000 mensuales para el pago de planilla salarial, sino que ya debe reducir a la mitad porque la otra mitad va para las vacunas, por ponerle tan solo un ejemplo. Y quien no paga, vemos que ocurren atentados explosivos, incendios y demás. En ese contexto, la Asamblea Nacional, ¿cómo garantizar que no quede en letra muerta lo que dicen que aprueban? Lamentablemente nosotros aprobamos la ley, y la ley es una herramienta para que el Ejecutivo la ejecute. Es una herramienta para que el presidente de la República la ponga en práctica, pero el presidente no la pone en práctica, pues, ¿no?
Y yo creo, y lo ha dicho los ministros que han ido a la Asamblea, si el presidente no nos da recursos, ¿cómo queremos que construyamos más escuelas? Si el presidente no nos da recursos, ¿cómo podemos pagarle a los jubilados? Si el Ejecutivo no nos da recursos, ¿cómo podemos comprar más patrulleros? El año pasado destinaron para patrulleros $13 millones. Es una vergüenza. No alcanzaban ni para comprarle las llantas a los patrulleros que tiene el país. $13 millones. Entonces, frente a $700 millones que le restaron, y aquí yo quiero dejar absolutamente claro, estimado Hugo, el manejo de la economía, del dinero que tenemos como ecuatorianos, no le corresponde a la Asamblea. No nos permite la ley a nosotros decirle, señor presidente, preste acá 10 millones y pongámoslo por acá. No, no podemos. Eso es potestad exclusiva del Ejecutivo. El manejo de las leyes le corresponde al Ejecutivo. Ejecutar, poner en práctica las leyes. Eso es política pública y eso le corresponde al presidente. Nosotros lo que nos corresponde es decir, señor presidente, si no ha hecho eso, le vamos a seguir juicio. Señor ministro, si usted no hace eso, le vamos a seguir juicio político. Y hemos seguido un montón de juicios políticos. Destituimos, o bueno, censuramos a una ex ministra de Salud que cuando se enteraron que le íbamos a seguir juicio político, la retiraron del Ministerio de Salud para librarse del juicio político. Hemos destituido a un ex ministro del Interior justamente por estos temas, por no aplicar la política pública que está en las leyes, por incumplir la ley. Entonces, yo no sé, pero entendemos que el presidente no se sintoniza con las necesidades del país, incluso ni aunque le sigamos votando ministros. Yo no sé ya otra forma de hacerlo entender. Entiendo que va a ser ahora mismo el juicio político, que ojalá esto sirva de escarmiento para que el presidente cambie de opinión. Bueno, usted ha cuestionado de forma pública al interior del Parlamento la falta de suministro de salud, la falta de profesionales médicos, la falta de turnos o cantidad de especialistas determinados para poder atender de forma oportuna, por ejemplo, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una cita médica, el abastecimiento de fármacos y demás. Sin embargo, pese a esos cuestionamientos, ¿qué se ha hecho de forma efectiva a nivel legislativo como para que esto mejore? Hemos cuestionado al presidente y hemos insistido, porque repito, nosotros no podemos tomar el dinero y comprar las medicinas. Hemos insistido al presidente que compre las medicinas. Le hemos, si cabe el término, abierto los ojos. Señor presidente, aquí está la corrupción. Y se lo hemos dicho. Por ejemplo, estimado Hugo, es increíble lo que nos cuentan a nivel de salud. Los concursos para comprar medicina se abren y si no gana determinada empresa, los declaran desiertos. O sea, y al final del año, el año pasado, por ejemplo, le denunciamos al presidente de la República que había a octubre apenas ocupado el 13% de todo el presupuesto que tenía para comprar medicinas. O sea, es un crimen contra la gente. Y por eso la ministra de Salud anterior fue llevada a juicio político, porque inclusive se descubrió que entre esos compadrazgos de a este le compro medicina y a este no, compraron medicina sin registro sanitario, medicina caducada. Tanto así que un legislador le propone a la directora del ARSA, señora directora, ¿quiere tomarse esta pastillita? Usted, aquí está el vasito de agua, de esa medicina que ustedes compraron. Y la directora del ARSA no se la quiso tomar, porque le dijo que ella jamás se tomaría una medicina caducada. Por el amor de Dios, eso compraron para la gente. Eso se lo hemos dicho al presidente. Más allá de eso, ya no llega, porque ¿qué es lo que queda después de eso? Comprar la medicina. Claro. La plata la tienen y lamentablemente no lo ejecutan. Es decir, ya aquí hay una responsabilidad directa del primer personero del Estado. Ahora bien, en el tema, para volver con estos temas de salud, además del presidente de la República, de la ex ministra de Salud, ¿el ministro actual tiene alguna responsabilidad en aquello? ¿Han detectado ustedes algo? Nosotros le hemos comunicado al ministro actual, le hemos dicho las irregularidades que están pasando. Por ejemplo, lo del hospital de Machala, para ir y aterrizar en un tema concreto y local que conocemos de sobremanera, aunque esto pasa en muchas partes del país y lo hemos denunciado. El tema del hospital de Machala, se lo hemos dicho una y otra vez. Señor ministro de Salud, esto está pasando en Machala. Mire, aquí está lo que dice su gerente. Aquí está. ¿Qué hicieron? Lo destituyeron. Yo pensé, por ejemplo, que el ministro de Salud iba a impulsar pues, un proceso en la fiscalía en contra de quien lo está haciendo quedar mal. Después nos acusan a los asambleístas de que andamos atrás de los ministros siguiéndole juicios políticos en vano, de que son inocentes, sí. De que por qué le seguimos juicio político, pero por el amor de Dios se lo advertimos y no hacen nada. Ya, correcto. Y en este caso el sector salud tiene un gabinete específico, por decirlo de alguna manera, liderado por el vicepresidente. ¿Ustedes han requerido información del señor vicepresidente? Lo que ha hecho el vicepresidente es que él no tuvo poder de decisión en este gabinete. Ya. Es decir, él llega a un hospital, detecta que hay falta de medicina, pero él no puede decir, aquí hay 200 millones de dólares para que se realicen. ¿Eso les dijo a ustedes? Eso ha dicho en la Asamblea Nacional. Entonces, obviamente, le ha dado la responsabilidad de que dirija el tema de salud
pero sin poder de decisión. O sea, así para qué me entregas una responsabilidad, pues porque al final, ¿qué tiene que hacer el vicepresidente? Decirle al presidente de la República, oiga, presidente, fui a tal hospital, estaba dañado el tomógrafo, no sea malo, hay que asignar un dinero. O sea, está de pasapapeles. Entonces, Sí. para eso mejor no lo designen. Muy bien, ahora, en el tema del juicio político, la destitución o eventual destitución o el eventual pedido de destitución será solo para el presidente de la República o para el binomio que fue elegido. Solo para el presidente de la República, la ley no nos permite llegar al binomio. Debemos ser totalmente francos con el país. Muy bien, entonces, por sucesión presidencial, el que debe asumir en ese caso ese cargo debería ser el doctor Borrero, ¿verdad? El doctor Borrero. Muy bien, ¿soluciona esto los problemas que tiene el país? ¿La destitución del primer mandatario soluciona todos estos problemas que hemos analizado hoy? Yo veo difícil saber si esto va a solucionar problemas, si a lo mejor la salida del presidente, del vicepresidente, de la asamblea va a solucionar los problemas, porque al final del día lo que vamos a dar es la oportunidad a otra persona que ya viendo estos errores no los vuelva a cometer. Eso es lo que vamos a hacer. Pero... Y otro escenario que es el que se especula, es que, bueno, una vez que se consigan las firmas, una vez que se consiga la calificación de la Corte Constitucional y se presente la documentación respectiva en la Asamblea para ya iniciar el trámite, el señor presidente de la República firme la muerte cruzada. ¿Han valorado ustedes ese escenario? Por supuesto. ¿Cuál es su postura al respecto? Por supuesto, y es una pelea desigual. Déjame decir que yo no estoy de acuerdo con esa parte de la ley. Pero está en la Constitución. Porque si ya uno inicia un juicio político, quien está siendo juzgado no debería tener potestad de anular a sus juzgadores, pues, ¿no? Y lamentablemente pero le da la potestad a la ciudadanía que sea la que escoja. Lamentablemente la Constitución está así, yo no puedo hacer nada y respetaré aquello. Y repito, si el precio que tenemos que pagar los asambleístas es irnos a la casa con tal de que el Lazo también se vaya, yo no tengo ningún problema, me voy a la casa con la frente en alto, no le tengo miedo a la muerte cruzada, más allá de que esto se convirtió en un chantaje. Yo lo he dicho, en son de broma y en son de en serio, este tema de la muerte cruzada para el presidente de la República se convirtió en el cuento de la gallina culeca. Un día se cree gallo, otro día se cree gallina. Un día quiere comer maíz, otro día quiere comer balanceado. Un día cacarea, otro día canta. O sea, no sabe qué mismo hacerse con la muerte cruzada. Por el amor de Dios, tenga los pantalones y mande la muerte cruzada. ¿Cuál es el problema? Yo repito, me iré a la calle con la frente en alto porque creo haber hecho un buen trabajo a conciencia dentro de la Asamblea Nacional. Muy bien, ahora, en otro tema local y que genera también preocupación, gira en torno a la actividad minera ilícita que parece que cada vez encuentra más espacio en esta provincia. Y encuentra más espacio a partir de falta de controles, a partir de que estas organizaciones delictivas encuentran en esa actividad el nicho oportuno para camuflar sus fuentes de financiamiento ilegales. En definitiva, hay una serie de entramados que envuelven a la actividad minera ilegal. ¿Qué se ha hecho desde la Asamblea desde ese sentido para tratar de solucionar estos problemas y que no vuelvan a ocurrir más socavones como los de Zaruma, que no vuelvan a existir más problemas como los de Portobelo, que no vuelvan a existir más inconvenientes como los que hay en Piñas, donde también se ha detectado minería ilegal? Y en Santa Rosa. Y en Santa Rosa. Y ahora mismo también en Pasaje, ¿no? A ver, el tema de la minería ilegal, que lo conocemos de sobremanera, más que nada en Pachacuti, que tenemos muchas denuncias de esto a diario, no solamente acá, sino en todo el país, en Napo, en Zamora, ¿no? Ahora mismo, hoy salió un video, no sé si lo has visto, de Perú, reventando una maquinaria ecuatoriana porque estaba en el lado peruano, haciendo minería ilegal. Yo creo que este es un tema que así mismo el presidente ha fallado. Nosotros, en primer lugar, al menos yo como Darwin Pereira aquí en este tema, lo primero que le pedí al ministerio es que me entregue todas las denuncias que ha recibido al respecto, especialmente de la provincia del Oro. Y ahí me llevé quizás una ingrata sorpresa, porque hay mucha gente que reclama, que grita este tema, pero no hay denuncia. Hay una sola denuncia. Pero es el temor, pues, ¿sí? Asambleísta. Es el temor que existe. Es que el que denuncia algo, porque para denunciar hay que poner la firma, hay que poner el nombre, y ya se lo ha sabido públicamente que hay incluso autoridades judiciales involucradas con estos temas. Entonces, quien denuncia está firmando su condena de muerte. Y a eso iba a un segundo punto. Bien, no hay, bueno, o hay pocas denuncias, hay gente que sí se ha atrevido, hay colectivos que se han atrevido a poner las denuncias. Le preguntamos al ministerio qué ha hecho en dos cosas fundamentales. Primero, las denuncias, es decir, de algo que le están denunciando, y qué ha hecho de oficio. De oficio no ha hecho nada. Y frente a las denuncias que tenía, y obviamente no haber hecho nada ya es grave, y frente a las denuncias que ha tenido, tienen una cantidad de papeles, tienen fotos, tienen investigaciones, que han visitado un día, que han visitado otro día, que le han pedido al ARSA que haga análisis, que le han pedido al ARCA que haga análisis, que el ARCA no les hace caso, y se tiran la pelotita entre autoridades.
que la culpa no fue del Ministerio del Ambiente, que la culpa fue del ex Arcón, que ahora tiene, me parece que tiene otro nombre. En fin, es decir, hay un tirijala de autoridades, tanto así que en este momento le hemos dado un ultimátum al ministro del Ambiente, porque al final el de Minas no le importa el país y él está, es lo que nos ha hecho el Ministerio de Minas es, nosotros damos las autorizaciones. No, nosotros damos las autorizaciones, pero quien al final del día controla que no se contamine con nuestras autorizaciones es el Ministerio del Ambiente. O sea, básicamente le echan la culpa al Ministerio del Ambiente. Nosotros nos hemos trasladado nuestra lucha contra el Ministerio del Ambiente. En este momento el Ministerio tiene un ultimátum para decirnos que ha hecho ya desde la última contestación que nos hizo más o menos en junio del año pasado hasta ahora respecto de inspecciones que ellos mismos realizaron, que ellos mismos grabaron. Pues nosotros tenemos todas las fotos, todo lo que ellos han hecho, que ellos mismos grabaron frente al día de hoy. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo el día de hoy, como asambleísta, como autoridad, necesito que el ministerio me diga que hubieron sanciones. Y si no hubieron sanciones, hay un incumplimiento de funciones que mañana se podría convertir en un juicio político. Al gobierno no le gusta escuchar juicio político, pero es la herramienta que nosotros tenemos de fiscalización. ¿Qué más podemos hacer? Correcto, correcto, asambleísta. La Asamblea Nacional está previsto que sesione aquí en abril, ¿verdad? Sí, hay un pedido que le he hecho al presidente de la Asamblea, aprovechando la oportunidad de que estamos de vicepresidentes, que dicho sea de paso, esto es una vicepresidencia de la provincia. He conversado con el doctor Virgilio Saquicela, con quien tenemos una gran amistad, dicho sea de paso, y he aceptado que todo el pleno de la Asamblea, no un grupo, no una comisión, no una cantidad determinada, todo el pleno de la Asamblea se reúne en la provincia. En los próximos días, quizás en 1 o 2 semanas, va a venir una comitiva de avanzada de la Asamblea para ubicar el local donde podría ser esta reunión, porque necesitamos que ahí no solamente esté la Asamblea, este es un homenaje a la provincia para rendirle desde el primer poder del Estado pleitesía a nuestra provincia, pero también queremos estar acompañados de todas las autoridades en funciones y electas, alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales. Entonces vamos a necesitar un espacio bastante grande y también queremos que el pueblo asista. ¿Y dónde podría ser? ¿Dónde usted...? Se está viendo la posibilidad, quizás el Coliseo de la Universidad, perdón, el auditorio de la Universidad, quizás un coliseo, ¿no? Quizás un coliseo, y se van a analizar, van a venir a visitar varios locales. Es muy posible que haya... Pero va a ser aquí en Machala. Va a ser aquí en Machala, es muy posible que se hagan 2 sesiones. De hecho, esta semana vamos ya a hacer un ejercicio similar en Puerto Viejo. Vamos a tener 2 sesiones, una a las 9 de la mañana para tratar leyes y una a las 12 del día para rendirle sesión solemne en homenaje en este caso nuestro sería la provincia. Muy bien, muchas gracias. La asambleísta Darwin Pereira con ustedes en diálogo con Diario Correo. Y por supuesto los invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales y nuestra edición impresa con el contenido de esta y más noticias. Un abrazo amigos, muy buenos días.